Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues bien, ya hoy vamos a cerrar esta serie sobre el Padre Nuestro basados en el libro del Papa Benedicto XVI, que nos dejó este regalo, esta joya, ¿no?, que habla sobre la persona de Jesús, Jesús de Nazaret. Y hemos venido hablando sobre la oración de Jesús en el Padre Nuestro. Esta oración de Jesús es, por así decirlo, el modelo de oración que todos debemos tener. Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Sus hijos necesitan comunicarse con su Padre. Y nosotros entonces podemos hacerlo. Y Jesús nos enseña a orar. Y hemos venido viendo, ¿no?, cómo Jesús va escalando también en esta oración, en las peticiones. Y hoy veremos la última petición, la séptima y última petición del Padre Nuestro. Y esta última petición reza: líbranos del mal. Ya veníamos, ¿no?, de la petición anterior: no nos dejes caer en tentación. Pero hoy nos está diciendo esta petición: y líbranos del mal. Esto nos regresa a lo que estuvimos hablando en el programa anterior, de no nos dejes caer en tentación. Al no dejarnos caer en tentación, nosotros le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad?, en forma negativa, ¿no? No nos dejes. O sea, esa es una petición en negativo. No nos dejes caer en tentación. Pero cuando le decimos líbranos del mal, es, por así decirlo, en cierto sentido hay una estrecha relación con esta petición anterior. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. O sea, están juntas, ¿no? Y mientras una está en negativo, no nos dejes caer, la otra va a estar en positivo: y líbranos del mal. Mientras una está en negativo, que lo que hace es pedirle a Dios que no le permita al maligno darle más fuerza de lo soportable. Eso es lo que decíamos en el programa anterior. Le pedimos a Dios que no permita que las acechanzas del mal sean más grandes que nuestras fuerzas. Y en realidad Dios eso hace. Dios no permite que algo venga a dañarnos más de lo que nosotros podamos soportar o podamos tener. Pero Él, líbranos del mal. Esta última petición, dice el Papa Benedicto XVI, que con esta petición nos presentamos al Padre con la esperanza fundamental de nuestra fe. ¿Y cuál es la esperanza fundamental de nuestra fe? Bueno, que nos salve. La salvación. Esa es la esperanza fundamental de nuestra fe. Nosotros le estamos diciendo: sálvanos, Señor, redímenos, líbranos. Es, al fin y al cabo, la petición de la redención. Así de sencillo. Es la petición de la redención lo que nosotros le estamos pidiendo al final de esta oración. Ahora bien, ¿y de qué tenemos que redimirnos? Cuando le pedimos al Señor redención, ¿no?, líbranos, ¿de qué tenemos o de qué nos debe librar el Señor? Pues en las traducciones recientes del Padre Nuestro, porque esta oración, así como la Biblia, ¿verdad?, que forma parte de la Biblia,
ha tenido muchas traducciones y nosotros utilizamos muchas traducciones, ¿no? A la hora de la lectura en la misa, a la hora en que nosotros en nuestras reuniones utilizamos varias traducciones de la Biblia, pero en las más recientes traducciones del Padre Nuestro, el mal del que se habla puede referirse al mal impersonal o bien a una persona, que es el maligno. En este punto debemos destacar de que en algunos momentos se puede uno referir al mal como algo impersonal, ¿no? Como una acción impersonal, una manifestación. Y también podemos referirnos al mal como a una persona, el maligno, el demonio, del que habíamos hablado en el programa anterior. Y en el fondo, dice Benedicto XVI, que ambos significados son inseparables. Hablar del mal es estar hablando del demonio, porque la acción del demonio es el mal. Es como que nosotros pretendamos separar a Dios del Espíritu Santo. Para poner un ejemplo, cuando Dios habla, cuando Dios actúa, el Espíritu también está actuando. Entonces, en este punto no quiero tampoco que caigamos en el error de pensar, ¿no?, de que así como Dios es tres personas distintas y un solo Dios, así también el demonio pueden ser tres personas. No quiero adentrarme en esa teoría. Es una teoría que algunos manejan e incluso hablan de que existe una trinidad demoníaca. Sí, pero no quiero adentrarme, les repito, en este punto, que no es el objetivo primeramente y no es completamente doctrina de la Iglesia. Pero sí podemos decir que en las manifestaciones del mal hay que diferenciar a esa persona maligna, ¿verdad?, de lo que es también lo que podría ser el anticristo, ¿verdad?, que no es la misma cosa. Pero bien, en este punto, ambos significados del mal y la persona que personifica el mal, que es el demonio, son inseparables, dice Benedicto XVI. Y sí, son inseparables. Y a este respecto, Benedicto XVI habla de la cita de Apocalipsis en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Porque el Apocalipsis no habla de un dragón, que algunos dirán la serpiente antigua también. Hay muchas referencias a la serpiente antigua. Cuando hablamos de la serpiente antigua, vamos a retornar al Génesis, ¿no? Esa serpiente que hace caer en tentación a Adán y Eva. Esa serpiente que también, ¿verdad?, algunos místicos, alguna mitología, se creía que vivía en los mares, ¿eh? Esa serpiente enorme y que hacía daño a las embarcaciones. Esa, lógicamente, que es una mitología, pero sí tiene que ver con el sentido del mal. Y el mal se manifiesta a través de esa serpiente antigua, ese dragón. Y el Apocalipsis en el capítulo 12 y capítulo 13 hacen esa referencia. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, lógicamente que esta cita del Apocalipsis a algunos les inspira mucho temor, ¿no? Pero hace referencia
a un dragón, y dice el color del dragón, rojo. En este punto cabe destacar de que si habrá algún color específico para el demonio. Bueno, aquí en la Biblia se utiliza el rojo. Y es por eso muy particular de que se tome en referencia este color para destacar, ¿no? Para destacar al demonio, al dragón, y que aparece con 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando habla de 7 cabezas, se está haciendo referencia a que hay una plenitud de forma en la que se puede manifestar. Ya las cabezas son, por así decirlo, las manifestaciones, cómo se presenta. Y 7, el número 7 es un número especial en la Biblia, que indica plenitud, y el demonio tiene 7 cabezas. Él se puede aparecer de diversas formas. Y tiene 10 cuernos. Ahí, lógicamente, viene el desorden, porque no hay 7 cuernos. Quiere decir esto que algunas cabezas tienen más cuernos que otras. Y sobre sus cabezas 7 diademas. Es decir, las diademas significan realeza, y de alguna forma estas cabezas tienen poder, un poder real sobre el mundo. Lógicamente que esto indica que el mal tiene poder. Claro, se manifiesta de diversas formas. Pero aquí el Apocalipsis hace referencia a que con su cola arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí nos regresa mucho antes del Génesis, después de la creación, cuando los ángeles vivían muy cercanos a Dios. Inclusive el demonio, que su nombre, sabemos que el demonio es un ángel, nada más que un ángel que desobedeció a Dios. Este ángel se llamaba Luzbel, un ángel que se llena de soberbia y decide no servir a Dios. Y en su rebelión arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo. Quiere decir a la tercera parte de los ángeles que vivían en el cielo. Logra engañar y conquistar. Y bueno, no vamos a decir tanto como engañar, sino de que algunos ángeles se dejaron seducir por el poder, por la soberbia, y siguieron a este ángel que se revela, este ángel que ahora, una vez que es desplazado del cielo, se va a llamar el ángel caído, junto con todos esos ángeles, la tercera parte. Llama la atención que no se viene la mitad de los ángeles, no, la tercera parte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más ángeles buenos que malos. El problema es que los malos hacen mucha bulla, ¿no? Pero esto quiere decir que Dios lleva las de ganar siempre. Primeramente porque es Dios. Y además los que siguen a Dios son muchos más que los que se le revelan. Pero bien, terminando ya de hablar de estas figuras, lo que pretende la Biblia decir, ¿no?, es que el mal tiene poder. Y un poder que puede actuar tanto en el cielo, en el cielo ya no, pero sí en un momento dado, en la eternidad, actuó sobre los ángeles, y también ahora, en nuestro tiempo temporal, está actuando sobre nosotros. De forma tal de que nosotros podemos ser tentados a desviarnos y apartarnos de Dios. Y eso es lo que sucede. Aquí en el mundo nosotros venimos con una misión, pero el mal siempre está al acecho para separarnos, desviar nuestra atención de Dios y alejarnos del amor de Dios. Eso lógicamente que esa es una de sus misiones, de sus cometidos especiales del demonio. Y tengo que hacer referencia también al Apocalipsis 13, versículo 1, porque usa la misma figura que se utilizó en el Apocalipsis 12, de este monstruo, por así decirlo, que se personificaba como un dragón de color rojo. Pero ahora, en el Apocalipsis 13, dice que sale como una bestia.
Es un animal, una bestia. Dice Apocalipsis 13:1. Y vi salir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente tenemos la referencia aquí. Habla de una bestia. Puede hacer referencia a ese mismo animal dañino, ese dragón. Y dice que lo vio salir del mar. En la Biblia, el mar hace referencia a los oscuros abismos del mal. Recordemos que cuando Jesús, vimos creo que un pasaje anterior, cuando Jesús camina sobre las aguas, Jesús manifiesta su poder y su divinidad por encima del mal. Porque debajo de las aguas, en lo profundo, se creía que estaban los abismos del mal. O sea, eran unos lugares inexplorados. Todavía el mar se sabe que en gran parte aún es inexplorado. Imagínense que nosotros en nuestro planeta tenemos más océanos que tierra. Así que hay más lugares inexplorados en las profundidades del mar. Y todo esto, lógicamente, que en la mitología se pensaba que ahí habitaban en el mar animales monstruosos, ¿no? Lógicamente que la Biblia hace referencia, toma esos elementos para decirnos que ahí es el lugar donde habita el mal, donde habita el demonio. Y vemos entonces que esta referencia simbólica va a tener una representación concreta para el tiempo en que se escribe el Apocalipsis. Para el tiempo que se escribe el Apocalipsis, recordemos que estaba el dominio del poder político romano. Y los cristianos estaban siendo perseguidos, ¿no? por estos emperadores que veían al cristianismo como una secta peligrosa, con la cual tenían que acabar con ellos. Entonces, así es como este dragón, el que hace referencia al Apocalipsis, no es ni más ni menos que el poder romano. El poder romano que amenaza a los cristianos de aquel tiempo y que quería, ¿verdad?, por así decirlo, destruirlos, eliminarnos de la faz de la tierra. Y para ello, el poder romano utilizaba todos sus instrumentos de poder, tanto político como militar como económico, para, lógicamente, era un imperio, ¿no?, que lo que quería era dominar a las otras naciones. Bueno, eso es algo que siempre en la historia de la humanidad va a estar presente. Si fueron primeramente los romanos, después vendrán otros imperios, ¿no? Y de esa forma se ve a los cristianos, ¿no?, como esta minoría que tiene que estar escondida en las catacumbas por temor a ese poder que los quiere desaparecer de la faz de la tierra. Ahora bien, ¿por qué era tan peligroso el cristianismo en aquel tiempo? Bueno, es tan peligroso como ahora para los que no creen en Dios, para los que desean subordinar, atacar, violentar a la humanidad y que desean deshacer todo lo bueno que haya, la presencia de Dios en las estructuras sociales. Repito, esto es algo que no solo sucede en el momento, en el tiempo del cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, es algo que va a estar presente a lo largo de la historia.
Y por ende, vamos a ver que el cristianismo va a ser siempre un enemigo, uno de los primeros enemigos. ¿Por qué? Porque con el cristianismo hay tantos elementos humanos, tantas virtudes y tantas cosas que van a ir en contra de aquellos que quieren dominar y avasallar. Pero bien, el punto está en que, aunque ya no exista el Imperio Romano en nuestra actualidad, dice el Papa Benedicto XVI que también ahora la Iglesia, ¿verdad?, el cristianismo, se enfrenta a diversas ideologías que quieren destruir lo que existe de bueno y moral en el mundo y lo que defiende el cristianismo. Les decía, tantos valores como la solidaridad, la fraternidad, el sentido humano, la paz, reconciliación, tantos elementos que el cristianismo tiene y que aboga y que lucha por ellos, van a ser siempre contrarios a estos poderes del mal. Porque el poder del mal, si bien es cierto, ahora no se manifiesta como un dragón, así, como lo personifican, ahora hay diversas estructuras del mal que pueden estar asediando a la humanidad. Y es por eso que el cristianismo está en la lista de los enemigos número 1. Claro, porque también hoy aparecen, saliendo de los abismos del mar, poderes, por ejemplo, que se dedican al tráfico de armas, al tráfico de drogas, a la trata de personas, que se dedican a instaurar estructuras inmorales, estructuras que hacen, lo que buscan es dañar al ser humano. Estos organismos, por ejemplo, que se dedican a proliferar ideologías de género, el aborto, eutanasia, todos estos son también acciones del mal. Es el mismo dragón que sale con tantas cabezas, la cabeza del aborto, la cabeza de la eutanasia, la cabeza de la violencia, la cabeza del narcotráfico, la guerra. Todos son elementos que vienen en un mismo combo, que es el mal. Y nosotros los cristianos, lógicamente, que vamos a estar ahí, de frente, en pie de lucha, tratando de establecer espacios para llevar el Evangelio, pero que el mal siempre va a estar buscando a apartarnos de esos espacios y lugares. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ya no solamente a nivel del mundo, ¿no?, sino también a nivel virtual. Cuando ustedes entran a sus plataformas virtuales, van a ver una avalancha de tantas cosas que lo que quieren hacer es alejarnos de Dios. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, hay un montón de cosas. El ocio, la pornografía, la violencia. Hay tantos programas que se están transmitiendo, por ejemplo, y que son muy gustados, que series, novelas, películas, tantas cosas en diversas plataformas, que lo que están creando, e inclusive en los niños que están jugando un videojuego que tiene tanta violencia, eso lo va metiendo en el subconsciente y eso después va a concretarse en acciones del mal. Por ejemplo, cada vez que ustedes escuchan de atentados, o mejor dicho, de personas que acribillan y matan en gran número de estudiantes o en lugares públicos, cuando se investiga, estas personas, que en la mayoría son jóvenes, veían este tipo de juegos violentos.
o películas o documentales violentos, o tenían conexiones con grupos violentos. Y muchas veces ellos no salían, estaban en sus casas, se veían como buenas personas, pero no sabemos de qué están alimentando sus mentes, de qué están alimentando sus cerebros, para hacer cosas como estas que dañan, que se vuelven agentes del mal. Y en eso nos volvemos nosotros, cuando dejamos de hacer el bien, dejamos de ser sal y luz del mundo, que nos dice el Evangelio, y comenzamos a ser agentes del mal. Algunos van a decir, sí, está bien, ese es un caso extremo, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquella persona, por ejemplo, un señor, ¿verdad? Un padre de familia que está en su trabajo, no le hace mal a nadie, que quiere mucho a su esposa y sus hijos, pero está tan involucrado en el vicio de la pornografía. Estas son redes del mal, es una cabeza que se cierne y que está atrapando, no solo a hombres, también a mujeres, la pornografía, y que está afectando a las familias, a los matrimonios. Esta es una cabeza más también, que nosotros hemos permitido que salga del mar y que nos atrape también. Ahora, ¿y qué no decir? Porque algunos dicen que soy exagerado, ¿no? Pero todas estas series o novelas que muchas señoras ven en casa y que están tergiversando el amor, están tergiversando la forma en que debe comunicarse los padres, los hijos, porque estas series están deformando las relaciones humanas y familiares. Y en el mejor de los casos, de que no tengan ningún elemento malo, todas estas cosas nos están quitando tiempo. Un tiempo especial para nosotros alabar a Dios, para bendecirlo, para orar, para leer el Evangelio del día, para escuchar un programa que edifique, algo que me sirva para ser un mejor ser humano, un mejor hijo, un mejor padre de familia, una mejor madre. Y estamos perdiendo el tiempo en a veces cosas que no nos están produciendo nada bueno. Estos son también cabezas de las que se ciernen y que estamos siendo acechados nosotros, inclusive los que creemos en Dios, creemos en Cristo. Pero hay algo que sí debemos tener claro. Si nosotros estamos cercanos a Dios, aunque se eleve del mar este dragón con tantas cabezas, nosotros vamos a poder resistir esas acechanzas. Y a pesar de todo eso, vamos a poder mantenernos sanos, en gracia. Pero si estamos cercanos al Señor, si estamos buscándole a Él. Ahora bien, es cierto que Dios permite algunos males. Eso lo veíamos en el programa anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de Job. Es cierto, Dios permite ciertos males y a veces ciertos males son necesarios para nuestra purificación. Sí, a veces. Pero recordemos también que el mal destruye. Por lo tanto, no debemos permitir que haya tanto mal. No podemos permitirnos que haya tanto mal y que dejarnos invadir del mal. En una familia donde ya no se ora, inclusive donde ya no nos sentemos a comer juntos para platicar, donde ya no hay espacios para poder comprendernos, dialogar, para mantener la unión familiar, son espacios que está dominando el mal. Y lógicamente, como dice la palabra, divide y vencerás. Mientras uno está en el cuarto haciendo sus cosas, otro está en la sala haciendo sus cosas, otro está ahí en el comedor haciendo sus cosas, cada quien dividido por su cuenta, donde parece que todo está bien, pero no todo está bien.
El mal divide. Por eso es que se llama diablo. Eso significa divisor, diablo. Y nosotros a veces le permitimos al mal que nos divida. Inclusive somos prestos a traer a nuestros hogares tantas cosas que nos dividen, que nos separan de Dios. Pues bien, por eso nosotros debemos pedir desde lo más profundo de nuestra oración, pedirle a Dios que no nos sea arrancada nuestra fe, que nos permita verle, que nos permita estar cercanos a Él. Por eso, esta petición, líbranos del mal. Esto nos tiene que llamar a pedir los bienes de Dios, pero que no perdamos también nuestra visión y claridad hacia los bienes que Dios nos da, los bienes espirituales. Una, por así decirlo, tentación que tenemos todos los días y en nuestras familias es la tentación del qué comer, ¿no? del qué vamos a vestir, del cómo vamos a pagar las cuentas. Y si bien es cierto, es una realidad y es necesario, claro, pero a veces no podemos vivir solo pensando en eso. Vivir con nuestro corazón puesto solamente en las cosas, en los bienes, y perdiendo de vista el bien mayor, el más grande bien por el que debemos luchar y pensar, que es Dios. Porque mientras tengamos a Dios, tenemos todo. Quien a Dios tiene, dice la santa, todo lo tiene, solo Dios basta. Podemos perder cualquier cosa como Job, podemos perder todos nuestros bienes, pero hay que pedirle a Dios que no nos permita que lo perdamos a Él, a nuestro mayor bien. Esa es la petición que le pedimos al Señor. En el anterior que decíamos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque ahí reconocemos que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. No podemos solos, necesitamos de la ayuda de Dios. Bien, aprovecho este momentito para saludar a todos los que nos están sintonizando en el Facebook Live, ahorita que están viendo en vivo, ¿verdad? Inmediatamente lo que estamos transmitiendo este programa en este momento. Un saludo a todos los que están ahí conectados. Un saludo a Benny Telles, dice que siempre ve el programa. Dios te bendiga, Benny. Saludos también a todos los que nos están sintonizando a través de Radio María Nicaragua, a través de esas ondas preciosas de Radio María Nicaragua, en las 99.9 FM y 90.7 FM, a través de los que nos escuchan también vía YouTube, en el canal de Radio María Nicaragua, y a quienes van a ver este video también después en las diferentes plataformas, en el Facebook Live y en el YouTube de Denis Oviedo, ¿verdad? En la página El Esplendor de la Verdad. Ahí pueden también sintonizarnos. Un saludo a Raquel. Raquel, Dios te bendiga. Raquel está ahí en sintonía también. Y bueno, quiero saludar también a todos aquellos hermanos que nos sintonizan no solamente aquí en Nicaragua, sino que se encuentran fuera de nuestro país. Esos paisanos que han migrado y que se encuentran en muchos lugares del mundo. Se me viene a la mente a tanta gente que nos escribe, por ejemplo, que está viviendo en España, en Canadá, en Costa Rica, algunos hermanos que también están en ciertos lugares de Europa. Que el Señor los bendiga y los proteja. Y también hay algunos hermanos que no están viendo y siguiendo nuestros videos en México, en Argentina. Hay muchos hermanos que he tenido la oportunidad de comunicarme con ellos y que les agradan, ¿no?, este tipo de programas y que inclusive los comparten. Una bendición, ¿verdad?, para todos ellos. Se me viene a la mente, por ejemplo, Fátima Aragón, que está en Argentina. Ella es muy asidua en las redes.
un saludo, ¿verdad? En este momento tengo oportunidad para saludarla. Y bien, y a todos aquellos miles y miles y miles que nos están escuchando, y que la palabra de Dios les da fuerza, les da ánimo, y que nos permite también entrar en comunión como hermanos, porque nosotros somos la iglesia, estamos unidos al cuerpo místico de Cristo, y cada vez que la palabra de Dios se proclama y llega a tantos hermanos y podemos compartirla, esto es una bendición de Dios. En medio de tanto mal, como dice San Pablo, sobreabunda la gracia. Pues un saludo a todos ustedes, un abrazo, hermanos en Cristo. Dios bendiga a sus familias, sus trabajos y todos sus proyectos y sus apostolados. También esos hermanos que trabajan en sus parroquias, a los ministros extraordinarios de la comunión, a los apóstoles de la palabra, a los catequistas, a los acólitos, a todos esos hermanos en las diferentes comunidades, también de familias, también de comunidades de jóvenes, todos ellos que también de un modo u otro también escuchan estos programas y les ha servido de bendición. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Algunos he tenido oportunidad de conocerlos personalmente cuando me invitan a sus comunidades y bueno, es una bendición enorme, enorme. Pues bien, esta es la última petición del Padre Nuestro. Y San Cipriano, este obispo mártir, que tuvo que sufrir en su carne la situación descrita en el Apocalipsis, que es la persecución, en una de sus homilías decía unas palabras, dice el Papa Benedicto XVI, decía unas palabras espléndidas. Y decía, cuando decimos líbranos del mal, no queda nada más que pudiéramos pedir. Una vez que hemos obtenido la protección contra el mal, estamos seguros y protegidos de que todo lo que el mundo y el demonio puede hacernos, no va a poder contra nosotros. ¿Qué temor puede acechar en el mundo a aquel cuyo protector en el mundo es Dios mismo? Qué palabras más consoladoras las de San Cipriano. En medio de la persecución, en medio de toda esta acechanza del mal en todo el mundo, nosotros confiamos en Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así decía San Pablo. ¿Quién va a poder contra nosotros? Lógicamente que el camino del cristianismo es un camino de renuncia, de mucho sacrificio. Pero los mártires poseían esa certeza. Esa certeza les sostenía. Ellos vivían alegres y se sentían seguros en un mundo lleno de calamidades. ¿Cómo es posible? Esto solo puede pasar en el cristianismo. Algunos, porque he estado viendo algunos spots también, de gente que se cree muy filósofa y muchas cosas, ¿no? Y se cree también, ¿verdad?, una influencer y todo lo demás. Y en algunos de esos spots hablaban de que la religión, ¿verdad?, eso es muy parecido a lo que decía Marx, la religión era como un sedante, ¿no? Que la religión era para los débiles, para aquellos que no tenían de otra y que ni modo, por eso se refugiaban en la religión. Y esa es una gran mentira. Las personas más fuertes y seguras, las personas con más convicciones, las personas que llegan y trascienden, son aquellas personas que creen en Dios. Y la historia lo dice, y puedo citar numerosos ejemplos. Un saludo a Carlos Salazar, que nos está sintonizando. Salud, hermano. Interesante cómo es la libertad que Dios nos da. Si los mismos ángeles desobedecieron y se rebelaron, ¿cuánto más nosotros simples mortales? Sí. Pero tenemos nosotros la gracia de Dios.
Ay, los ángeles no tenían. Pues no, pues fíjense que Dios nos ha dado a nosotros más potencias que a los ángeles. Pero los ángeles son más poderosos. Sí, pero Dios nos ha dado potencias del alma. La inteligencia, la memoria, la voluntad. Y eso es suficiente para que nosotros podamos decidirnos por Dios. Usar nuestra inteligencia para decidirnos por el bien. Usar nuestra voluntad para hacer el bien. Nuestra memoria para poder nosotros resguardar todo eso que Dios tiene para nosotros, que lo podamos utilizar. Dios nos ha dado poderes, hermano. A ustedes que les gustan las películas de superhéroes, Dios nos ha dado poderes a nosotros. Lo que pasa es que no los activamos. No los activamos. San Pablo, este hombre que sufrió mucho, San Pablo, este hombre en que la palabra brilló, este hombre que fue un estandarte de la palabra de Dios. Este hombre decía a los romanos, en su carta a los romanos, capítulo 8, versículos 31 y 39, en medio de los problemas, claro está. No crean que lo hacía tranquilo, ya jubilado, no, nada que ver. Decía San Pablo, Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero no. En todo venceremos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las potencias, ni la altura, ni la profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo tenía esa convicción. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Si estamos unidos a Él, nada nos va a apartar. Ay, hermano, es que me hicieron mal. Si usted está con Dios, no hay mal que le echen. Mal Dios o mal diablo, lo que sea. Nada puede contra usted si está con Dios. Pero tengo una enfermedad y está bien, hermano, tiene una enfermedad. Pero si usted está con Dios, va a poder salir adelante con esa enfermedad. Tengo una crisis económica. Mira, hermano, usted de la mano de Dios va a poder salir en el nombre de Dios, nuestro Señor. El Señor Jesús ha dicho en el Evangelio, todo lo que pidan en mi nombre a mi Padre, Él se los va a conceder. El problema es que a nosotros se nos olvida, o peor aún, no leemos la palabra de Dios, no vamos a misa. Y entonces perdemos estas gracias que Dios nos da y nos dice. Ay, hermano, pero estamos en tiempos críticos. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Va a pasar. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. Va a pasar. Si Dios está con nosotros, ¿qué nos va a pasar de malo? Y además dice San Pablo, para mí, la vida es Cristo, lo demás es ganancia. La muerte es ganancia. Todo es ganancia. Porque cuando muramos vamos a ir a ver al Señor. No estoy diciendo con esto que les deseo la muerte, no. Lo que estoy diciendo es que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, todo lo que le sucede es para su bien. Lo bueno y lo malo, las duras y las maduras. Dios, si usted está con Dios, nada malo le va a pasar. Cualquier cosa que esté pasando le va a servir para santificarse, para ser mejor ser humano.
para ser una mejor persona. Aprovéchelo. No se esté solamente quejando. Ay, es que solo a mí me pasa. ¿Y para qué estoy en este mundo? Usted está en este mundo para glorificar al Señor. Y en medio de las tribulaciones salir vencedor de la mano del Señor. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Confianza. Tener fe como un granito de mostaza. Pero es que a veces no tenemos nada. Ni chingastito de mostaza. Por eso nos va como nos va. Tenemos que confiar a Dios. Esta petición está inclusive en la liturgia. Dice el Papa Benedicto que es por eso que esta petición está incluida en nuestra liturgia. Hay una parte de la liturgia que dice, líbranos, Señor, de todos los malos. Inclusive hay una liturgia, dice que era una liturgia romana antigua. Miren lo que rezaba. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros. Por la intercesión de todos los santos, danos la paz a nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación. ¿Ya identificó en qué parte va esta oración? Este es, dice el Papa Benedicto XVI, este es un embolismo. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, en embolismo es la prolongación de una oración. En la liturgia hay muchos embolismos, donde la oración se extiende, se prolonga a través de todo esto. Y esto es bellísimo en la liturgia. Si pusiéramos más atención en la misa, viéramos cómo todas estas partes son bellas, que nos ayudan a ir, que la palabra nos vaya edificando y nos vaya llenando. Las antífonas, las preces, todo esto es bellísimo. La liturgia de las horas también lo contiene. Pues bien, hermano, ya para terminar, nosotros, dice el Papa Benedicto XVI, tenemos que aplicar esta petición del Padre Nuestro haciendo un examen de conciencia, como exhortación a colaborar para que se ponga fin a la prepotencia del mal. El mal es prepotente, el mal no pide permiso, el mal va a buscarte y va a destruir todo. Pero nosotros, con mucha oración, podemos vencer el mal. Un exorcista decía, ¿cuál es la solución en un exorcismo? Orar. El demonio se va con oración. Eso es lo que pasa en un exorcismo. Nosotros también tenemos que exorcizar de nuestras vidas tantas cosas que nos atan y que nos están haciendo daño. El Señor está con nosotros. El mal no tiene la última palabra. Esto lo dijo también muchos papas, inclusive el Papa Francisco lo dijo. El mal no tiene la última palabra. Cuando nosotros le decimos al Señor, líbranos del mal, estamos pidiendo la potencia de Dios. El Señor está con nosotros, hermano. Un gusto haber estado con ustedes. Un saludo a todos los que nos están sintonizando. Un saludo también a Luma Ocon, a Glenda Martínez, que nos ha escrito, a Brenda Lucía, que nos escucha a través de la radio. Saludos a Glenda Martínez, que tuvo hace poco de cumpleaños. Dios te bendiga, Glenda. Y bendiga a toda tu familia. Hermanos, recordemos que Dios está con nosotros. Y si estamos con Dios, nada podrá contra nosotros. Un gusto haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga. Que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.